ahora sí estamos metidos de lleno en el área de pensamiento estratégico y le damos la bienvenida a Marcelo Rosso. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien, por suerte. Vamos a hablar de una temática que hemos abordado anteriormente en Radio Cámara. Hablaremos más en profundidad de lo que tiene que ver con la gestión de residuos sólidos urbanos en este trabajo que han hecho dentro del área de pensamiento estratégico. Contanos un poco, Marcelo, cómo se gestiona en la República Argentina, cómo se gestionan los residuos sólidos urbanos. Bueno, la gestión de los residuos sólidos urbanos en la Argentina, en todo el contexto del territorio nacional, es bastante disímil. La realidad es que podemos repartirlo en tres sectores desde el punto de vista del destino final que tienen los residuos recolectados. En primer lugar, digamos, la primera instancia sería la recolección. Lamentablemente no hay mucha recolección diferenciada o separada en los hogares, salvo la Ciudad de Buenos Aires, que tiene extendido en todo el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sé que Rosario tiene algo de bastante extendido en lo que hace a recolección diferenciada, y otras ciudades, pero en menor medida. Prácticamente la totalidad de los residuos se recolectan en forma indiscriminada, a granel, como quiera llamarlo, y va a parar a distintos destinos de disposición final. Y acá viene también la disquisición. En cuanto a recolección, podemos decir que la recolección de residuos alcanza a aproximadamente el 99% de la población de nuestro país, es decir, prácticamente la totalidad de la población de nuestro país, que fuertemente está concentrado en grandes ciudades, está siendo alcanzada por una recolección de residuos adecuada. Ahora bien, una vez que esos residuos son recolectados, van a distintas metodologías de tratamiento o disposición final. El 47% de los residuos generados en todo el país están siendo gestionados hoy por SEAMSE, a través de sus complejos ambientales, estaciones de transferencia y demás. Como te decía, representa el 47% de la totalidad de los residuos generados en todo el país. Para que te des una idea de datos consolidados 2019, aproximadamente SEAMSE está gestionando unas 20.400 toneladas días sobre las 44.900 que se generan en todo el país. Valores estimados en cuanto al país, datos concretos, consolidados respecto de lo que es el área metropolitana gestionados por SEAMSE. Entonces, es importante destacar que el 47% está siendo adecuadamente gestionado por transferencias, tratamientos de distintas índoles y una disposición final en relleno sanitario conforme el estándar de la técnica. Claro. Hay otro 20% de los residuos generados en el país, aproximadamente te estoy hablando, siendo dispuesto en rellenos sanitarios con un estándar tecnológico que quizás no llega al estándar tecnológico de SEAMSE, pero podemos decir que cuenta con un adecuado estándar tecnológico, y lamentablemente el resto de los residuos están siendo inadecuadamente gestionados y dispuestos en basurales a cielo abierto. Con lo cual eso implica una flagrante contaminación al ambiente. Claro. Y te diría que es el primer estadio al cual hay que apuntar como para resolver. Es decir, lo primero que hay que hacer en cuanto a una gestión estratégica de los residuos a largo plazo es erradicar los basurales a cielo abierto. Es uno de los temas que ustedes han abordado dentro de este trabajo de APE. Sí, en realidad lo que hicimos, el abordaje de APE es un abordaje integral desde la perspectiva de determinar cuál es la generación actual y futura a largo plazo, para, bueno, después a partir de ver cuál es el estadio de gestión actual, qué es lo que hay que modificar y la posibilidad de implementar nuevas tecnologías. Desde luego, apuntar a una recolección separada es la premisa fundamental, porque eso te hace un efecto dominó en cascada que beneficia al resto de la gestión. Es decir, claro, si vos partís de una separación en origen,
la cantidad de material que vos podés recuperar para reinsertar en el circuito productivo materiales reciclables, o incluso, por ejemplo, si hicieras una recolección diferenciada de la materia orgánica putrescible, podrías llegar a utilizar tecnologías de digestión anaeróbica, por ejemplo, con la producción de energía eléctrica, y eso obviamente redundaría notoriamente en varios aspectos. Desde el punto de vista estratégico, ambiental, obviamente estás haciendo una gestión apropiada. Estás incrementando y avanzando en lo que hace a economía circular. Estás minimizando gases de efecto invernadero por distintos motivos, ya sea porque recuperaste materiales reciclables y los reinsertaste en el circuito productivo, o porque esa materia orgánica que la recuperaste la transformaste en energía eléctrica, y eso obviamente redunda doblemente. Por un lado, porque no vas a generar gases de efecto invernadero si esa misma materia orgánica fuera dispuesta en un relleno sanitario, y por otro, porque al haber utilizado y valorizado esa materia orgánica, lo que hiciste fue generar energía, y al generar energía sustituís o compensás esa energía que debía haber sido producida, por ejemplo, por fuentes de combustibles fósiles. Exacto, Entonces, el efecto es doble, ¿no? Marcelo, mencionaste un tema muy importante. Ahora vamos a meternos de lleno un poco en cómo estamos posicionados, no solo en comparativa con el resto del mundo, sino también dentro de la Argentina, porque vos mostrabas escenarios muy disímiles. Hay partes o hay zonas y ciudades que, bueno, en parte recuperan algo de su basura o lo utilizan, como vos decías, destinada para lo que es la producción energética en algún punto, pero también existen los famosos basurales a cielo abierto. Más allá del trabajo que ustedes han realizado con APE, ¿cómo estamos posicionados en ese tema? Es decir, ¿vamos en vías de mejorarlo o la situación es un poco más compleja y cada vez hay más basurales de este tipo? A ver, la situación es compleja y desde mi perspectiva, y lo analizamos con APE desde el punto de vista técnico, tanto con la ingeniera De Luca como el ingeniero Giorgi, en cuanto al capítulo específico de gestión de residuos, en la Argentina tenemos un par de falencias importantes. La primera es que no tenemos leyes de responsabilidad extendida de los productores, o también conocida como ley de envases. Cosa que sí cuentan hoy, por ejemplo, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, y ni que hablar Europa, ¿no? Claro. Entonces eso viabilizaría desde el punto de vista económico y obligaría también a otros actores, específicamente a las industrias y a los importadores de materiales, a hacerse responsable del material o del packaging o neumáticos, por ejemplo, que ellos mismos ponen en el mercado. Entonces, con una ley de envase y responsabilizando en parte a las industrias para que se hagan responsables de la gestión, se estaría facilitando desde el punto de vista económico estratégico la captura de esos materiales, su logística inversa, que es un costo muy alto, sobre todo en un país como el nuestro que tiene grandes dimensiones territoriales, y financiar en parte el tratamiento. Tratamientos que desde luego son costosos, ¿no? Entonces, de esa manera se podría reinsertar mayor cantidad de materiales en el circuito productivo y a resulta de eso incrementar los valores de toneladas recuperadas, recicladas, reinsertadas o valorizadas, en línea con lo que es el concepto de economía circular. Y por otro lado, desde el punto de vista del ciudadano, lamentablemente nuestro país carece de una normativa, una legislación o un elemento jurídico que determine que aquel ciudadano que genera residuos, que somos todos, pague por la cantidad de residuos que genera. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, es muy común que, o más que muy común, es extendido a todas las ciudades, que cada ciudadano paga por la cantidad de residuos que genera, ya sea que eso se cuantifique
por los metros cuadrados de la vivienda, por la cantidad de habitantes de la vivienda o de la unidad funcional, o simplemente por el tamaño del contenedor que le asignan para el material de rechazo. Al establecer esta premisa de pago, que en Latinoamérica el único país que lo tiene es Colombia, tenés distintos beneficios. Por un lado, los intendentes, los alcaldes de cada municipio tienen la cantidad o los recursos que son necesarios para una adecuada gestión. Porque es muy fácil criticar hoy por hoy a los municipios que tienen basurales a cielo abierto porque hicieron una gestión inadecuada. Ahora, en muchos casos no se va en profundidad a analizar que esos municipios no tienen los recursos necesarios Claro, para hacer es un tema presupuestario, imagino, muy fuerte. Absolutamente. Entonces, para hacer un relleno sanitario conforme el estándar de la técnica, con un adecuado paquete de impermeabilización y cobertura, una buena operación, con buenos niveles de compactación, con tratamiento de lixiviado, con tratamiento de gases, y obviamente un adecuado monitoreo, vos requerís un recurso muy importante. Entonces, el municipio debe contar con esos recursos. Hoy por hoy la mayoría lo saca de el ABL o de impuestos generales. Entonces, si existiera un impuesto, una tasa o como quieras denominarlo, para que cada ciudadano pague por la cantidad de los residuos que genera, tendría este ingreso genuino que debería ir con un propósito específico que sea obviamente la gestión de residuos. Y por otro lado, es un elemento disuasorio o disuasivo del ciudadano para que se concentre y se esmere en hacer una separación adecuada en origen. ¿Por qué? Porque en general lo que se cobra es por el rechazo. Si vos tenés contenedores de material reciclable y un contenedor de residuos húmedos, es decir, el rechazo que va a disposición final, vos vas a pagar por la cantidad que va a ese contenedor. Entonces, cuanto mejor hagas la separación en origen y vos separes y te esmeres en hacer una adecuada separación de todas las fracciones reciclables, vas a pagar menos. Entonces, de esa manera, el efecto, desde mi punto de vista, de implementar una modalidad como esta, tiene doble efecto. Por un lado, insisto, obliga o incentiva al ciudadano a hacer una adecuada separación en origen, y por otro lado le otorga al gestor municipal los recursos necesarios para una adecuada gestión y tratamiento. Ahora, Marcelo, te pregunto, un poco a modo de darle todo, no sé si decir un cierre, pero tal vez de redondearlo un poco, el concepto que es muy interesante, aplicado, ¿no?, a nuestro día a día, porque vos sabés que la coyuntura y generalmente el tratar de aplicar ciertas medidas a veces pueden ser más antipáticas que otras. Imagínate si uno planteara, vamos a cobrar un canon de acuerdo a cómo vos trabajás con tu basura, es decir, cómo la separás o no, que es muy interesante y, digamos, es un poco la punta del ovillo para empezar a comprenderlo. No sé si te acordás que en algún momento en la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos recuperadores urbanos, y eso también te lo quiero preguntar, si en cierto modo colabora obviamente con lo que es el reciclaje, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que alguno lo puede ver. Me acuerdo que en un momento se había generado una polémica porque algunos contenedores tenían una suerte de cierre electrónico, en donde no se podían abrir, entonces muchos recuperadores no podían obtener de allí la basura que terminaban separando, y generó como una cierta polémica. A lo que voy es, ¿cómo crees vos que se podría llegar a implementar, al menos a comenzar a implementar una medida como la que estamos en este momento mencionando? Es muy complejo lo que me preguntás, y Por desde eso el cuando punto uno de trata de vista, aplicarlo es muy difícil. no es No sé, tal vez imposible. es un preconcepto, ¿no? Obvio. No es imposible, yo creo que es una cuestión de tiempo, un poco también es cuestión cultural, es decir, si vos hoy por hoy le preguntás a la ciudadanía si quiere reciclar, obviamente todo el mundo te dice que sí, que es importante para el medio ambiente, se rajan las vestiduras porque no se hace lo que se debe hacer,
Ahora, cuando vos ves los efectos concretos del involucramiento de la gente en una política activa de separación, aún con la capacitación y la concientización que sistemáticamente se hace desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vos ves que la participación concreta y efectiva en cuanto a la separación en origen es bastante acotada. Se habla estimativamente de en un 30 a un 50% de la población que está participando activamente en una adecuada separación en origen. El resto no lo hace, y eso es lamentable, triste, o como quieras definirlo. Yo creo que es un proceso a largo plazo, que obviamente hay que capacitar, hay que informar el motivo por el cual se hace, los beneficios que esto van a implicar, y que por otro lado esos recursos que están siendo destinados a la gestión, que deberían, insisto, ir pura y exclusivamente con ese propósito y no que caigan en arcas generales y de ahí se podría darle otro uso, debería ser específico para este propósito de una adecuada gestión, va a redundar en que los recursos que obtiene el municipio por otras tasas van a ser destinadas específicamente al propósito para el cual había sido establecido, ¿no? Y con respecto al tema de los recuperadores, yo creo que fue una salida social en un momento de crisis, de una situación económica muy adversa que atravesamos allá por el 2001, 2002 y 2004, pero soy plenamente consciente que la economía circular y la adecuada gestión de residuos implica y necesita del desarrollo de empleos verdes genuinos. ¿Qué quiero decir esto? Empleos que sean empleos bajo la ley de contrato de trabajo, Claro. no cooperativas ni formas de precarización. Esa es mi opinión, es una opinión técnica, quizás no sea la políticamente adecuada, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, les recordamos a todos que el trabajo que ustedes han realizado desde el área de pensamiento estratégico tiene que ver con este largo recorrido, no es algo automático ni mágico, es un recorrido de casi una década que se debería realizar para llegar a un 2030, ¿no? Mucho más óptimo, en este caso en lo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Obviamente uno desea que se pueda ir aplicando, aunque sea lentamente, pero sí que se aplique. Lo último que te pregunto, ahora sí para saludarte, Marcelo, este trabajo que han realizado en el área de pensamiento estratégico se ha presentado a diversas autoridades, ya se ha trabajado en conjunto con otras entidades. ¿Cómo lo manejan una vez que han dado el cierre a toda la investigación? Bueno, una vez que se termina el trabajo, la investigación, la forma de comunicar es a partir de la elaboración del libro que se ha distribuido, como vos bien mencionás, en todos los actores o los decisores, ¿no? Con lo cual es un documento que se está brindando desde APE con una proyección a futuro, donde el capítulo residuos es un capítulo más dentro del resto de los aspectos, ¿no? Que involucra a transportes ferroviarios, carreteras, puertos, sistemas de generación de energía, es decir, es una visión estratégica, como vos bien mencionás, a largo plazo, que es una sugerencia para que adopten los decisores y las autoridades. Claramente. Marcelo, muchísimas gracias obviamente por tu participación en Radio Cámara. Espero que podamos reencontrarnos a lo largo de este 2020 o ya en el próximo año y obviamente felicitaciones por el trabajo que has realizado en el área de pensamiento estratégico. Muchísimas gracias y es un placer estar acá con ustedes.